Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a buscar la primera carta a los Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15 y vamos a iniciar con el versículo 1 y vamos a leer el capítulo 15. Mientras usted lo encuentra, Primera de Corintios capítulo 15, es importante recordar que en esta semana alrededor del mundo se celebra la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Am, no recuerdo el porcentaje o los miles de cristianos de cualquier tipo, es decir, que profesen a Cristo, son cerca quizá de 3.000, 4.000 millones de personas alrededor del mundo. Hay más o menos 1.200, 1.500 millones de cristianos nacidos de nuevo, pero alrededor de 4.000, digamos que la mitad de la humanidad, o quizá un poco más, profesan el cristianismo de alguna manera o de otra. Y alrededor del mundo se celebra el Vía Crucis, se celebra la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No es importante qué sucedió cada día, pero es importante la esencia de lo que sucedió y cuál fue el final del suceso. Es tan importante lo que Jesús hizo por nosotros, así como que Él fue levantado en la cruz, así como su muerte, así como su sepultura y así como su resurrección. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, que Él fue crucificado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es la garantía, es la factura, la evidencia firme y clara de que tú y yo hemos sido justificados por la fe de Jesús. Por la justicia de Cristo, por la fe de Jesús, hemos sido justificados para con Dios. Esto es muy importante. Ahora, como le he dicho, lo importante es su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario, que Él entregó su vida, que Él fue sepultado y que Él resucitó, que Él hizo una obra terminada, completa y perfecta, que entregó su vida, que fue sepultado y que resucitó. El apóstol Pablo, y de hecho los apóstoles, podemos ver cómo hay una insistencia en su predicación respecto a la resurrección de Jesucristo. En la iglesia primitiva se predicaba una y otra vez acerca de la resurrección de Jesucristo. Claro, hay fundamentos importantes para la vida cristiana, para la vida del creyente, como es la resurrección, y sobre esos fundamentos se tiene que edificar. Pero todos los apóstoles, y particularmente el apóstol Pablo, insisten una y otra vez acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y vamos a empezar a leer el versículo 1 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice así: Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Pablo dice el evangelio. El evangelio que he predicado. El evangelio tiene que ver con las buenas nuevas, que para el hombre natural parecerían locura. Son cosas tan buenas para ser verdaderas. Dice, por lo cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Recuerde, no es solo con creer, porque dice la escritura que los demonios también creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago. Pero se trata con creer y
y entender correctamente y permanecer en la palabra, es decir, que la palabra sea sembrada y que produzca fruto, firmeza, un fundamento firme, un fundamento fuerte en nuestras vidas. Así es que si nosotros recibimos la palabra del Evangelio, la creemos y permanecemos en ella, tenemos salvación. Pero no es suficiente con solo escuchar el Evangelio y creer que con eso es suficiente, solo por creerlo, pero no hacer nuestra la palabra del Evangelio. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que no somos salvos por causa de un evento. No somos salvos por causa de una oración. No somos salvos por causa de una confesión. Somos salvos por recibir la palabra del Evangelio y permanecer en él. Ahora, no me malinterprete, porque cuando los apóstoles en la primera iglesia se refieren a cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo es creer en su obra terminada, completa y perfecta, en su resurrección y permanecer en esa palabra firme. Entender y creer la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y permanecer firme en la obra terminada, completa y perfecta que es revelada por la palabra. Cuando hablamos de la obra terminada, completa y perfecta, hablamos del perdón de nuestros pecados, de la justificación que tenemos para con Dios, de que ahora ya no estamos en guerra, sino en paz con Dios, que hemos nacido de nuevo y que tenemos una esperanza viva y que fuimos llamados a tener intimidad, vida eterna, que es conocer a Cristo, conocer al Padre a través de Jesús. Ser instruidos por la palabra para permanecer en ella, conocer la verdad y que la verdad nos haga libre en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que es importante, el apóstol Pablo dice, retenéis la palabra que os he predicado. Si retienes la palabra sois salvos, si no creíste en vano. Muchos malinterpretan las escrituras y muchos piensan que un moribundo haciendo la oración de fe en sus últimos días, mientras durante toda su vida no confesó a Jesús, no creyó en Jesús, no se acercó a Jesús, no creyó la palabra, no entendió la palabra, no permaneció en la palabra, pero creen que por una confesión, una oración en los últimos minutos de su vida, esa persona va a ser salva. Y no nos compete a nosotros juzgar, pero la Escritura no enseña tal cosa. La gente puede hacer una confesión en su lecho de muerte, pero no necesariamente la persona que haga una confesión va a creer, va a recibir la palabra, va a nacer de nuevo. Puede que sí suceda si el moribundo lo hace de una manera genuina, pero puede que no sea así. Así es que no podemos presumir, no podemos guiarnos por este proceder, no podemos enfocarnos en el proceder de que el que haga la confesión de fe, no, necesitamos nacer de nuevo por la palabra incorruptible del Evangelio, por la palabra incorruptible de Cristo, para tener una garantía de que somos salvos. Dice Romanos capítulo 8 que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Así es que como un moribundo, como una persona desconocida que hace una confesión de fe y no la volvemos a ver más, ¿cómo pueden saber si son creyentes? El Espíritu Santo tiene que dar testimonio a su nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad de que son hijos de Dios. Así es que no debemos arriesgar a las personas por un proceder así. Claro, definitivamente, que si no tenemos otra oportunidad más que en el lecho de muerte hablarle a alguien, hablemosle, hagámoslo. Pero no lo llevemos a hacer una confesión de fe. Llevémoslo a hablarles acerca de Jesús, de su muerte, sepultura y resurrección. Lo que esa persona tiene que hacer es creer para recibir la bendición
que todos los hombres tienen disponible, que tienen a la mano, que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Bien, dice así entonces el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Estos dos versículos son fundamentales, son parte esencial del Evangelio. Si tú quieres decirle a alguien acerca de Jesús, tienes que decirle, yo te enseño lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que alguien pueda recibir esta palabra. Esta palabra es el Evangelio, y que pueda ser salvo y que pueda nacer de nuevo. Dice el versículo 5, y fue visto por Cefas y después por los 12. No sé si usted recuerda cuando Pedro niega a Jesús y llora amargamente. Y después Pedro, cuando ve al Señor Jesucristo resucitado, no tiene ningún remordimiento, no tiene ningún temor, porque la Escritura define que Pedro estaba muy triste por causa de su reacción, por causa del resultado de su negación. Había condenación en Pedro, había culpa en Pedro. Jesús no le reprochó, Jesús simplemente le dijo lo que iba a suceder. Jesús no obligó ni profetizó, es decir, Jesús no causó que Pedro lo rechazara, sino antes bien Jesús, conociendo todas las cosas, sabía que Pedro lo iba a rechazar, porque Pedro no era un creyente nacido de nuevo, Pedro no era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque Jesús no había ido a la cruz, no había muerto entregando su vida y completando la obra y resucitado. Así es que Pedro estaba en una situación muy difícil emocionalmente, pero dice la Escritura que cuando Jesús resucitó, antes de aparecer en el aposento alto, dice, se apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Pedro fue restaurado por el Señor Jesucristo. Por eso no vemos una actitud de culpa y de condenación en Pedro después de la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó y se apareció a Cefas y lo restituyó, lo confortó, lo puso en la posición correcta. Porque Cristo es el Salvador, no el condenador. Porque dice la Escritura, todo aquel que en él cree no se va a perder, pero va a tener vida eterna. Dice la Escritura que Cristo vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Dice, después se apareció a los 12, versículo 6, que después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice el apóstol Pablo, viven aún y algunos han dormido. Que después fue visto por Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo. Jacobo fue quien dirigió la iglesia en Jerusalén. Jacobo no fue uno de los discípulos de Jesús, pero fue el hermano de Jesús, es decir, hijo de María y de José. María sí tuvo hijos después de Jesús, que fue siendo virgen. Jesús fue concebido por la palabra incorruptible, por la palabra que se hizo carne, por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Y después del nacimiento de Jesús, entonces fue que José conoció a María. Recuerden, María fue desposada por José. Y entonces María y José tuvieron hijos. Y uno de ellos fue Jacobo. Y entonces el Señor Jesucristo se apareció a Jacobo habiendo resucitado.
Y Jacobo fue aquel líder que dirigió a la iglesia cristiana en Israel, en Jerusalén. Dice versículo 8, y al postrero de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de tiempo. Dice el apóstol Pablo que él era como abortivo, que fue abortado, y siendo abortado, vivió y conoció a Jesús. Porque yo soy el menor de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Por la actitud de Pablo, Pablo dice, yo perseguí a la iglesia, si es que soy el más pequeño de todos y no soy digno de ser llamado apóstol. Dicen, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. La gracia es Jesús, Jesús es la gracia. Recuerde, todo creyente ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de gracia. Dice el apóstol Pablo, aunque no era digno, aunque soy el más pequeño de todos, porque perseguía a la iglesia, dice, lo que soy ahora en el Evangelio, lo que soy ahora en el conocimiento de la verdad, caminando en la abundancia de gracia y en la justicia, dice, lo que soy ahora, lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano. Y he trabajado mucho, pero dice, no yo, no mi carne. Recuerde que el apóstol Pablo continuamente se negaba a sí mismo. Dice el apóstol, pero la gracia de Dios que es conmigo. Nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, no podemos hablar de nosotros separados de Cristo, porque ahora somos uno con Cristo. Y separados de Cristo nada podemos hacer. Pero carnalmente hablando, si pudiéramos imaginariamente separarnos o pensarnos separados de Cristo, nada somos, no valemos nada. Ninguna de nuestras virtudes humanas tienen ningún valor. Pero la gracia de Cristo Jesús nos hizo aptos, pero no solos, sino porque estamos ahora en Cristo. Fuimos habilitados para ser sacados de las tinieblas y traídos a la luz, como lo dice la Escritura en Colosenses. Así es que no es que seamos algo, sino la gracia de Cristo es en nosotros, y lo que somos en Cristo es por causa de su gracia. Así es que Dios puede potencializar todo lo que somos y manifestar la gloria misma de Jesús por su gracia en nosotros, cuando nosotros permanecemos en la fe y a través de la fe nos apropiamos de todo lo que nos ha sido concedido por la gracia de Dios en Cristo Jesús, en el entendido que no somos nada y no somos nadie, sino que ahora somos uno con Cristo. Somos en Cristo, estamos con Cristo, Cristo está en nosotros, somos uno con Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice la Escritura. Ok, ahora dice el versículo 11, por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mas si se predica Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, el apóstol Pablo estaba lidiando con personas que decían que no había resurrección de los muertos. Así es que, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, dice el versículo 13. Está haciendo un énfasis y no está poniendo en duda en su declaración, pero está diciendo de una manera categórica y haciendo un contraste. Es como si dijéramos que no tenemos vida cuando sí la tenemos. Bien, así es que el apóstol Pablo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo entonces no resucitó. Y si no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es muy importante que entendamos que nosotros los creyentes predicamos a Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo amado Jesucristo para morir en nuestro lugar, para pagar por nuestras deudas, para hacernos nacer de nuevo, para acercarnos al Padre, y porque Él nos amó, nosotros podemos amar, y el amor de Cristo nos constriñe, nos sostiene, y el Espíritu de Dios nos impulsa, nos anima. Así es que los creyentes nacidos de nuevo predicamos a Jesucristo y a Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado.
Y lo hacemos sabiendo que resucitó, que su resurrección es real, es evidente. Dice, apareció a todos ellos, a Pedro, a los 12, a Jacobo, apareció a Pablo, dice, apareció a más de 500 hermanos. Hay una evidencia clara y real, pero más allá de la evidencia científica, por decirlo así, hay una evidencia en nuestro corazón por la palabra, porque la palabra de Cristo, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es viva, la palabra de Cristo es viva, y es la que ha traído a vida la fe que mora en nosotros. La fe de Jesús que mora en nosotros. Pero todas las demás religiones no pueden celebrar lo que todo creyente puede celebrar. Porque ni Buda resucitó, ni pueden celebrar su resurrección. Ni Hare Krishna resucitó, ni Mahoma resucitó, ni los santos, ni San Agustín, ni San Judas Tadeo, ni ninguno de los apóstoles resucitaron como Jesucristo resucitó. Es muy importante que entendamos la diferencia de la resurrección de Lázaro, de la resurrección del hijo de la viuda, de la resurrección de la hija de Jairo y de otras resurrecciones que ha habido. Regresaron a la vida, pero murieron nuevamente. Es decir, la hija de Jairo murió siendo niña y Cristo la regresó a la vida, y seguramente después de años, siendo adulta, murió. Y así mismo le pasó a Lázaro, y así mismo le pasó al hijo de la viuda y a todos los que resucitaron, a los que resucitó Pablo, a los que resucitó Pedro y los apóstoles, a los que fueron resucitados por la iglesia. Pero Cristo sí murió, y Él no volvió a la vida humana o a la vida anterior, sino que Él venció y conquistó, derrotó a la muerte y resucitó a una nueva vida, a una vida gloriosa que está apartada, que está separada, que está preparada para ti y para mí, si somos creyentes nacidos de nuevo. Todo creyente nacido de nuevo tiene que tener la esperanza de que va a tener una vida gloriosa, un cuerpo glorioso. Cristo Jesús resucitó con un cuerpo glorioso. Recuerde que estaban los discípulos en el aposento alto y Jesús entró sin abrir las puertas, porque ya su cuerpo era de tal manera glorificado, todo su ser era glorificado de tal forma que no tenía limitaciones por el tiempo y el espacio. Estuvo con los discípulos y también estuvo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, con aquellos que iban camino a Emaús. Así es que Jesucristo resucitó a una nueva vida. Así como espiritualmente tú y yo resucitamos a una nueva vida y ahora somos nuevos en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo porque tenemos un nuevo espíritu que es uno con el espíritu de Cristo, como lo dice Gálatas 4:6, como lo dice Romanos 8:15. Pero también dice la Escritura que Efesios 4:24, que fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad, con un nuevo espíritu que se hizo uno con el Señor, como lo dice 1 Corintios 6:17. Así es que a ti y a mí nos espera tener un cuerpo glorificado, así como nuestro espíritu es perfecto y es uno con Cristo. Nuestro cuerpo y nuestra alma serán redimidos y seremos perfectos cuando Jesucristo venga por la iglesia, cuando Jesucristo venga por nosotros. Pero todos los que han dormido en Cristo, porque la muerte del cuerpo no es otra cosa más que la separación del espíritu con el cuerpo. Recuerde que dice la Escritura que así como el espíritu está muerto, dice, así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, cuando el espíritu sale del cuerpo, así la fe sin obras es muerta. Si la fe no manifiesta obras es muerta, si el cuerpo no tiene el espíritu, entonces el espíritu está muerto.
Así es que la muerte, como se conoce en este mundo, que es por causa del pecado original, tiene que ver con que el cuerpo, el espíritu que es eterno, se separa, sale del cuerpo. Y cuando Cristo venga por nosotros tendremos nuestro nuevo espíritu que ya habita en nosotros, pero tendremos un cuerpo glorificado y seremos perfectos en todo. Así es que es muy importante que entendamos que el Señor Jesucristo resucitó. Dice, si Cristo no resucitó, 14, luego es vana nuestra predicación y también nuestra fe. 15, y también somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él haya resucitado a Cristo, el cual no resucitó, si es así que los muertos no resucitan. Es decir, estaba haciendo un énfasis de la resurrección de Jesús y estaba haciendo digamos que, estaba hablando sarcásticamente o estaba hablando en contra de aquellos que decían que no había resurrección. Y era importante que Pablo lo estableciera porque se estaba comunicando este tipo de ideas en las personas. 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si hablan de la no credibilidad de la resurrección de Jesús, entonces los pecados siguen persistentes en los hombres y los hombres siguen muertos en sus pecados, por lo tanto tienen una eternidad relacionada con el pecado y la paga del pecado es muerte. Versículo 19. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicias de los que durmieron. Jesucristo es el primero que ha resucitado para tener una nueva vida, un cuerpo glorificado y ser glorioso, y después todos nosotros resucitaremos también. Porque por cuanto la muerte, 21, vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Recuerde, usted y yo estábamos destinados a la muerte por causa de Adán. Usted y yo estábamos destinados a ser pecadores por causa del pecado de Adán. Somos pecadores por causa del pecado de Adán. Por causa del pecado de Adán, tú y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa. No por nuestras malas acciones somos pecadores, no por nuestras actitudes y nuestras conductas somos pecadores, no. Tenemos una naturaleza pecaminosa y fuimos llamados pecadores por el hecho del pecado de Adán. Claro, el ejercicio de una vida sin Dios causa actitudes o acciones o palabras que tienen que ver con palabras pecaminosas, acciones pecaminosas, una vida pecaminosa. Pero no somos pecadores por nuestras acciones. No estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestras acciones. No, estamos destituidos de Dios por causa del pecado de Adán. Así es que no hay nada que podamos hacer para ser pecadores, sino que así nacimos. Por lo mismo, tampoco no hay nada que podamos hacer para ser salvos, para ser justificados ante Dios, sino porque así como por un solo hombre vino la muerte, dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 y Romanos capítulo 5 también, versículos 21 en adelante. Así como por un hombre vino la muerte, por un solo hombre también vino la salvación. La vida eterna por causa de Jesús. Así es que si no hicimos nada para merecer la muerte, tampoco podemos hacer nada para merecer ser salvos. Un solo hombre causó que naciéramos muertos, separados de Dios. Un solo hombre causó que pudiéramos aspirar a tener vida eterna cuando creemos en su obra terminada, completa y perfecta. Esto es Jesús. Esto es algo maravilloso y glorioso, porque entonces podemos entender que la salvación no es por gracia, sino por la fe de Jesús. Dice, porque de la manera en que Adán, 22, todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Mas cada uno en su propio orden. Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Después viene el fin cuando hubiere entregado, abatido todo imperio y toda potestad y poder, porque es menester que Él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Mas cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claro, es que está exceptuando el que sujetó a él todas las cosas. Es decir, cuando todas las cosas queden sujetas debajo de sus pies, pero no está hablando del Padre ni del Espíritu porque ellos son uno, sino todas las cosas. Y dice, es menester que él reine. Después viene el fin, cuando hubiera entregado el reino a Dios y Padre, cuando hubiera batido todo imperio y toda potestad y todo poder. Mas cada uno tiene su orden, dice el 23, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Es que cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida, no cuando venga por la iglesia, pero en su segunda venida, habrá un reino de 1000 años en donde Cristo reinará y donde todo será perfecto. No todos serán salvos, pero todo será perfecto. Y al fin de los tiempos, al fin de los 1000 años, entonces todo vendrá al fin. Y entonces todos los que estén vivos sin Cristo serán, y todos los que han muerto por todas las generaciones en el pasado, todos serán juzgados en el gran trono, en el juicio del gran trono blanco, y serán enviados al infierno, así como la muerte, así como el Hades y así como Satanás. Bien, dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, mas cuando dice todas las cosas están sujetas, exceptúa al que lo sujetó, es decir, a Dios el Padre. 28, mas cuando todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues son bautizados por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Yo protesto por vuestro gozo, el cual tengo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Cada día muero. Y como hombre batallé en Efesio contra las bestias que me aprovechaban. ¿Qué me aprovecharía si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aunque tú y yo podríamos echar mano de este versículo para hablar de cualquier situación, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, también es importante que entendamos que aquí el contexto está hablando de la resurrección de Jesús. Así es que en aquel tiempo, cuando Pablo está escribiendo esta carta, se estaba hablando acerca de que los muertos no resucitan. Hoy en día, aunque se celebra por muchos personajes, la mayoría de las personas no entiende. Y si no entiende, no está creyendo correctamente. Y si no cree y entiende correctamente, no puede permanecer en lo que la palabra de Dios dice respecto a la resurrección de Jesucristo. Y aquel que no está escuchando correctamente acerca de la resurrección de Jesucristo, de que por causa de la resurrección ahora es que somos justificados, somos la justicia de Dios en Cristo, entonces ese tipo de conversaciones, ese tipo de predicaciones está causando que se corrompan las buenas costumbres. Es muy interesante que en los eventos en donde se festeja y se celebra Jesús, este mundo, la vanidad de este mundo, los engaños de este mundo, pero cuando hablo de este mundo estoy hablando particularmente de Satanás, del enemigo de nuestras almas, cómo ha influenciado a las personas y cómo provee y genera creatividad perversa para que con estratagemas y con engaños y con avidez y inclusive con delicadeza esté causando que no solo la celebración del nacimiento de Jesús, como muchos en el mundo lo celebran en diciembre, también la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo se malinterprete, se contamine, se mezcle con diferentes ideologías o ritos paganos, de tal manera que todo este tipo de cosas son como malas conversaciones que están causando que se corrompan las buenas costumbres del Evangelio, las buenas costumbres que viven los creyentes en el Evangelio.
Tan es así que ahora simplemente festejan. Muchos salen de vacaciones y festejan, descansan en esta temporada, pero no tienen un conocimiento de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Muchos celebran, muchos se embriagan, muchos se unen en familia, pero no ponen o no tienen como centro a Jesús, su muerte, sepultura y resurrección. Y hay muchos de estos personajes o hay muchas de estas personas que siendo cristianos lo hacían previamente, pero que ahora no lo hacen. Y se cumple la palabra que dice, no te engañes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Festejar, celebrar por causa de los días. Por eso no son importantes los días. Nadie dijo, recuerde, Jesucristo murió, fue crucificado en el día de la Pascua. Murió un miércoles y resucitó después del sábado, seguramente alrededor de entre las 3 y las 6 de la tarde del sábado. Quizá a las 6 de la tarde podríamos decir que era domingo, porque así se celebraba en el calendario judío. Y muchos, aunque esto no es importante saber que si el miércoles o que si el domingo o que si el sábado, lo importante es que murió, entregó su vida y resucitó. Dice, entonces despertad juntamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mas alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? Con un cuerpo vendrán. Insensato, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Lo que siembras no siembras, lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo puede ser de trigo o de alguno de otros granos. Mas Dios le da el cuerpo como Él ha querido y a cada uno simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne es la de hombres y otra carne es la de los animales y otra carne es la de los peces y otra la de las aves. Y los cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, mas la gloria de los celestiales es una y la de los terrestres es otra. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra estrella en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Nuestro cuerpo está en corrupción, nuestro cuerpo no es perfecto. Aunque, gloria a Dios que tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo que vivifica nuestro cuerpo mientras estemos aquí para poder reinar en vida y poder disfrutar de salud divina. Pero no vamos a resucitar con este cuerpo. Nuestro cuerpo vive en corrupción, pero tendremos un cuerpo incorruptible. Así también la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción, se siembra en deshonra, se levantará en gloria, se siembra en flaqueza, se resucitará en poder, se siembra en cuerpo natural, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, Jesucristo, espíritu vivificante. Así es que Cristo ahora es el espíritu vivificante en nosotros. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo que es natural, y después lo que es espiritual. Así es que lo que es natural, que somos nosotros en nuestro cuerpo, morirá. Es decir, quedará aquí. Y aunque muchos, es decir, será destruido, y aunque muchos quizá han dormido o dormirán antes de que Jesucristo venga, los que estemos en vida dejaremos nuestros cuerpos también serán destruidos, pero nos será dado un cuerpo nuevo. Nuestro espíritu dejará este cuerpo natural y no necesariamente a través de la muerte que muchos como la conocen, pero nuestro espíritu nuevo que ya mora en nosotros, que ha sido resucitado a una nueva creación que es en Cristo, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, dejará este cuerpo para tener un cuerpo glorificado. Y entonces estaremos con Cristo para siempre. Estaremos hablando más acerca de la importancia de la resurrección de Jesús, porque es muy importante que recordemos las buenas conversaciones del Evangelio, las buenas conversaciones de la palabra del Señor. Y hay un fundamento importante, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que incluye su muerte, sepultura y resurrección. Gracias, Padre, por tu amor incondicional,
por tu vida, por tu salvación, por tu Hijo amado Jesús, porque entregó su vida, porque nos dio vida en sí mismo, porque ahora mora en nosotros y porque resucitó para nuestra justificación. En Cristo podemos decir que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo somos perfectamente justificados. En Cristo somos altamente favorecidos. En Cristo somos profundamente amados. En Cristo somos grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.